Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha hecho acto de presencia a pesar de la inclemencia del tiempo. Esperábamos nieve esta mañana con mucha emoción y al abrir nuestros ojos logramos observar que los campos estaban no verdes, café, porque el frío ha quemado el pasto, ¿verdad? Pero tal vez mañana. Y alguien me dijo, así dijo, el ciego dijo, vamos a ver, y nunca vio. Pero nosotros estamos a la expectativa de algo más grande que la nieve, y es la promesa de Jesús, hecha a todos aquellos que creen en Él, que es llevarnos con Él un día cercano. Vamos a dar conclusión a nuestro estudio de qué hacen los demonios. Hemos estado hablando ya por 2 miércoles anteriores qué es lo que hacen los demonios. Una pregunta que nosotros debemos de formularnos es cuál es la actividad principal de los demonios. ¿Cuál es la actividad principal de los demonios? Más corta la pregunta, ¿qué hacen los demonios? La actividad principal de los demonios es cumplir las órdenes de Satanás. Para ellos es primordial cumplir, obedecer. Qué interesante, los demonios nos tientan a que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios. Los demonios nos tientan a que nosotros desobedezcamos a Dios, mas sin embargo ellos tienen que obedecer las órdenes de Satanás, ellos tienen que cumplir, que desarrollar las órdenes de Satanás. Algo más que hacen los demonios es oponerse a Dios y a su obra, oponerse a Dios y a su obra. ¿Qué hacen los demonios? Se oponen a Dios y a su obra. También tenemos esta verdad que es necesario que nosotros abramos nuestros ojos a ellas. Y es que los demonios perjudican a las personas. Los demonios perjudican a las personas. ¿Qué hacen los demonios? Los demonios perjudican a las personas. Los demonios perjudican a cada uno de los seres humanos de una manera muy individual y personal. Ellos perjudican los matrimonios, ellos perjudican las iglesias, ellos perjudican los gobiernos. Ese es el trabajo de ellos, perjudicar a las personas. Y el título del estudio es la actividad principal de los demonios. La actividad principal de los demonios. Ese es el título. Los demonios tienen un propósito claro. Tienen, en medio de tanta oscuridad, tienen algo de claridad. Y es que ellos saben que tienen que cumplir las órdenes de Satanás. Ellos saben que tienen que oponerse a Dios. Y ellos saben y tienen en claro que tienen que engañar a las personas llevándolas lejos de la verdad. Qué interesante. Ellos saben que tienen que engañar. El trabajo de ellos es engañar. ¿Cuál es el trabajo de ellos? La Biblia nos enseña sobre las actividades de los demonios para que podamos estar alertas y firmes en nuestra fe. Fíjense bien, cuando nosotros leemos en la Biblia de las actividades de los demonios, no es para que nosotros nos atemoricemos, no es para que nosotros nos aterroricemos, sino que es para que nosotros andemos cautelosamente, es para que nosotros estemos alertas y de esa manera podamos permanecer firmes en nuestra fe. Nuestra primera lección es la actividad principal de los demonios. Esa es nuestra primera lección, la actividad principal de los demonios. Vamos a ver la actividad principal de los demonios con relación a Satanás. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6 y vamos a hacer lectura en los versos del 10, 11 y 12.
Efesios capítulo 6, versos 10, 11 y 12, y leo de la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De qué hay que vestirse? ¿De qué hay que vestirse? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces estamos hablando de la actividad principal de los demonios con relación a Satanás. Los demonios trabajan. ¿Qué hacen los demonios? Trabajan. Los demonios trabajan bajo las órdenes de Satanás. Los demonios actúan como emisarios de Satanás. La palabra emisario quiere decir mensajero. Y desean destruir la creación de Dios y oponerse al plan de redención de Dios. Somos alentados por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a fortalecernos en el Señor. ¿A qué somos alentados? A fortalecernos en el Señor. Todo creyente en Jesucristo es responsable de fortalecerse en el Señor. Es una tarea individual. Ninguno de nosotros aquí podemos echarle la culpa a otro de que estamos cojeando espiritualmente. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro andar como creyentes en Cristo. Cada uno de nosotros somos responsables de fortalecernos. ¿De qué somos responsables? De fortalecernos en el Señor. Y Pablo nos alienta a que hagamos exactamente eso, fortalecernos en el Señor. Físicamente, cada uno de nosotros gana fuerzas alimentándose. ¿De qué manera ganamos energía? Alimentándonos. Para usted ganar energía, para usted estar saludable, usted tiene que alimentarse. También ganamos fuerzas, nos fortalecemos físicamente ejercitándonos. Nos levantamos, caminamos, corremos, trotamos. Hacemos una serie de ejercicios para darle mantenimiento a nuestros músculos. Pues en la vida cristiana, en nuestro andar cristiano es exactamente igual. Nosotros tenemos que alimentarnos y nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿De qué nos alimentamos? De la palabra de Dios. Ninguno de nosotros puede crecer espiritualmente y puede fortalecerse espiritualmente si no se está alimentando de la palabra de Dios. Es más, un síntoma de no alimentarnos de la palabra de Dios es que andamos desanimados, andamos cabizbajos, andamos derrotados. No podemos experimentar la victoria que Cristo ya ha obtenido para nosotros porque no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Y al alimentarnos de la palabra de Dios tenemos que ejercitar lo que hemos recibido de ella. O sea que tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que aplicarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicarlo. Hay que aplicar lo que nosotros estamos leyendo, pero si no estamos leyendo, entonces ¿cómo vamos a ejercitarnos? ¿Cómo vamos a poner en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo la vamos a aplicar a nuestra vida si no hay nada que aplicar porque no estamos recibiendo nada? Entonces somos alentados por Pablo a fortalecernos en el Señor. Ahora, Pablo da aquí algo interesante en relación a cómo nos fortalecemos, aparte de alimentarnos de la palabra de Dios. Dice que nosotros, el verso 11, dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Hay que vestirse de la armadura de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos familiarizados con la armadura de Dios? Tenemos que familiarizarnos con la armadura de Dios, porque esto es algo que tenemos que hacerlo todos los días. Ninguno de nosotros sale desnudo a la calle para irse a trabajar.
Cada uno, ni a la escuela se va desnudo usted. Cada uno de nosotros nos ponemos la vestimenta necesaria para irnos a trabajar o para irnos a estudiar. Nadie nos tiene que decir qué es lo que necesitamos, porque ya sabemos. Viene casi natural agarrar lo que necesitamos para irnos a la escuela o para irnos al trabajo. Ninguno de nosotros se va sin la ropa interior. Nadie sale a la calle sin ropa interior. Es natural, es lo primero que agarramos y es lo primero que nos ponemos. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que familiarizarnos con la armadura de Dios. ¿Con qué tenemos que familiarizarnos? Con la armadura de Dios, para que de esa manera sepamos qué es lo que tenemos que ponernos, de qué es aquello que tenemos que disponer espiritualmente hablando todos los días, ya sea para irnos al trabajo, para irnos a la escuela, para ir al mercado, para ir al parque, para ir a pasear, para estar en la casa. Tenemos que familiarizarnos con la armadura de Dios. Dígale al que está al lado suyo, familiaricémonos con la armadura de Dios. Solamente así lograremos estar firmes contra los ataques del diablo. Solamente así lograremos estar firmes contra los ataques del diablo. Esto es algo que no podemos ignorar. Ninguno de nosotros puede hacerse el de oídos sordos esta noche. Dios te está hablando y te está hablando al corazón y te está diciendo que si tú quieres fortalecerte espiritualmente en tu andar, si tú quieres hacerle frente a tus emociones, si tú quieres hacerle frente no solamente a tus emociones que nos traicionan y nos engañan a cada rato, sino que quieres hacerle frente a la guerra espiritual, tienes que optar por vestirte con la armadura de Dios. Si no, no va a pasar nada bueno en tu vida. Seguimos hablando de la actividad principal de los demonios. Ahora vamos a hablar en relación con Dios. Daniel capítulo 10, verso del 10 al 14. Daniel capítulo 10, verso del 10 al 14. ¿Lo tienen? Leo de la palabra de Dios en Daniel 10, del 10 al 14. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. ¿Cómo se puso? De rodillas. De rodillas. Esta es una posición básica en la vida del cristiano. Estar de rodillas. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Verso 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, qué hermoso esto, entender y humillarse. Entender y humillarse. Daniel propuso en su corazón entender la voluntad de Dios y humillarse delante de Dios, o sea, sujetarse, someterse a la voluntad de Dios. Muchos entendemos la voluntad de Dios, pero no nos sometemos a la voluntad de Dios. No nos humillamos a la voluntad de Dios. Queremos la nuestra y nos rebelamos contra cualquier forma de autoridad que represente a Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia
se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Los versículos que acabamos de leer nos están ilustrando, nos están presentando una situación crítica en la vida de Daniel. Daniel eleva una oración a Dios. Daniel se expresa y derrama su corazón delante de Dios. Y es evidente de que esta oración Daniel la hizo en voz alta. Y como resultado de eso, Daniel enfrenta oposición demoníaca. El ángel se presenta y le dice a Daniel que en el momento en que él levantó la oración a Dios, esa oración fue escuchada. Inmediatamente Dios envió respuesta, pero fue interceptada. Espiritualmente los demonios se volvieron locos y comenzaron a atacar al ángel que traía la respuesta para Daniel. Los demonios continúan oponiéndose a los propósitos de Dios y a su obra en el mundo. Los demonios se han opuesto a la obra de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Esto no es algo nuevo. Sí se ha intensificado últimamente, podríamos decir, la manera en cómo ellos están actuando y están ejecutando su plan en contra de los planes de Dios y en contra de los hijos de Dios. Ellos se oponen a los propósitos de Dios. Los demonios buscan frustrar los planes de Dios. Pero algo que debemos de tener en cuenta, mis amados hermanos, es que ellos no pueden vencer la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios está en control. Y si usted está seguro de que la petición que usted ha levantado, ha elevado a Dios, está dentro de la voluntad de Dios y tiene la bendición de Dios, y usted no recibe una respuesta inmediata, es porque hay oposición demoníaca a esa oración. Pero usted tiene que estar seguro que esa petición está dentro de la voluntad de Dios. Porque hay peticiones que nosotros elevamos a Dios y no están dentro de los planes de Dios para nosotros, no están dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces Dios simple y sencillamente dice que no y nosotros no entendemos. Miren, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pudiendo ver, se hace el que no ve. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Oyendo la palabra de Dios, va en contra de la voluntad de Dios. Y no hay peor mudo, lo tengo que decir, que el que no quiere hablar. Hay cristianos que no quieren hablar de Cristo. Les da vergüenza, les da miedo. Y esas son tres condiciones en las cuales nosotros podemos ver la opresión demoníaca sobre los creyentes. Hemos dicho que un demonio no puede poseer a un cristiano. Los demonios poseen a los no cristianos. Si usted está convencido de que usted ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma, entonces el Espíritu Santo de Dios mora en usted. ¿Quién mora en usted? El Espíritu Santo de Dios. No hay lugar para demonios en su vida. Donde está el Espíritu Santo de Dios, no hay cabida para demonios. No hay espacio, porque el Espíritu Santo de Dios lo ocupa todo en usted. ¿Los oigo? Y eso es lo que debe estar pasando. El Espíritu Santo debe estar ocupando todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro tiempo. Entonces, algo que debemos tener bien en claro es que aunque los demonios buscan frustrar los planes de Dios, ellos no pueden vencer la soberanía de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar. ¿Qué tenemos que hacer? En que el plan de Dios para nuestra vida no será detenido por el enemigo. Pero escúcheme bien, estoy hablando del plan de Dios para nuestra vida. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que lo que está pasando en nuestra vida está dentro de la voluntad de Dios, está dentro de los planes de Dios para cada uno de nosotros. Y eso
No hay demonio que lo pueda detener. Nuestra segunda lección, la actividad principal de los demonios. La actividad principal de los demonios. Esta es nuestra segunda lección. El texto clave es Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Vaya ahí en su Biblia, al Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, y leo de la palabra de Dios. ¿Están ahí? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿quién está hablando? El Espíritu. El Espíritu, fíjense bien, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Como algunos andan diciendo por ahí que el Espíritu Santo es una fuerza. No, el Espíritu Santo es una persona, Él habla. Una fuerza no habla. Háblele usted al tomacorriente a ver si le va a contestar. No le va a decir nada. El Espíritu Santo es una persona, por lo tanto, Él habla. Pero el Espíritu dice, vamos a ver qué es lo que habla. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir darle la espalda a la fe. ¿Ok? Entonces, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los demonios, mis amados hermanos, promueven la idolatría. ¿Qué promueven los demonios? La idolatría. Los demonios tratan activamente, o sea que se esmeran, le ponen empeño a su trabajo de desviar a los hombres hacia la adoración de ídolos. Y miren, ese trabajo ellos lo ejecutan bastante bien con los cristianos. Los demonios trabajan para que los cristianos tengamos ídolos. Sí. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que se entrepone en nuestra relación con Dios. Cualquier cosa que esté siendo un obstáculo en nuestra relación con Dios es un ídolo. ¿A qué le dedicamos más tiempo? Le dedicamos más tiempo a ver videitos en YouTube que a la lectura de la palabra de Dios. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A leer novelitas o a leer la Biblia? ¿A qué le dedicamos más tiempo? A lo que usted y yo le estemos dedicando más tiempo. Ese es nuestro ídolo. Ese es nuestro ídolo. Y si hay ídolos en nuestra vida, quiere decir que los demonios han tenido éxito en hacer su trabajo. Entonces nos queda sentarnos a cada uno de nosotros de una manera muy individual y personal delante de Dios y decirle, examíname con tu Espíritu Santo. Ya con la palabra la están oyendo. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ya ustedes oyeron la palabra. Ahora nos toca hablar con Dios y decirle, examíname. Usa la palabra de Dios que he recibido, de la cual me he alimentado, y úsala con el poder de tu Espíritu Santo en mí para yo sacar con la ayuda del Espíritu Santo cualquier cosa que esté representando idolatría en mi vida. Los demonios, mis amados hermanos, no solo promueven idolatría, los demonios promueven la religión falsa. Los demonios promueven la religión falsa. ¿Qué hacen los demonios? Promueven la religión falsa. Los demonios promueven falsas doctrinas. Los demonios promueven falsas religiones para confundir a las personas y alejarlas de la verdad. Cristo es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. El evangelio de Cristo es la verdad. Hay muchos evangelios. Hay muchos evangelios, pero no incluyen a Cristo.
Fíjense bien, la religión de demonios. ¿Cómo saber si una religión es una religión de demonios? ¿Cómo saber si una religión es falsa y es promovida por demonios? Ponga atención, abra sus oídos. La religión de demonios niega, la religión de demonios niega la encarnación y la divinidad del Hijo de Dios. Si usted se encuentra con un grupo que le dice, Jesucristo no es Dios, y Jesucristo y Dios no se hizo hombre en Jesucristo, Él no nació de una virgen, esa es una religión de demonios. La religión de demonios predica a un Salvador inútil. ¿Qué clase de Salvador? Inútil. La religión de demonios predica a un Salvador inútil. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese grupo, esa iglesia, sostiene que la obra de Cristo no es suficiente para salvar al hombre. ¿Usted se ha encontrado con algún grupo que le diga eso? No, pero es que no es suficiente. Hay que creer, pero hay que hacer algo más. Hay que bautizarse o hay que guardar los mandamientos de la ley de Dios, que son como 1000. ¿Usted se ha encontrado con un grupo que le añade a la obra de Jesús en la cruz del Calvario? Miren, guardamos los mandamientos y los que podemos guardar por el Espíritu Santo de Dios. Simple y sencillo, así se los pongo. Entonces la religión de demonios predica a un Salvador inútil. La religión de demonios enseña y promueve una salvación por obras. Nosotros debemos, mis amados hermanos y hermanas, estar firmes en la verdad bíblica para no ser engañados. Entonces examinemos toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Que todo lo que le digan mi hermano, mi hermana, sea filtrado por la palabra de Dios y sin sacar el pasaje fuera de contexto, sin torcer. Hay unos que son expertos en sacar un pasaje para enseñarnos algo. Bueno, hay que ver el contexto, hay que ver qué es lo que está en los versículos anteriores y en los versículos que siguen, para entonces que nosotros podamos decir, tiene razón o está equivocado. Vaya, regrese y estudie bien el tema. Nuestra tercera y última lección, la actividad principal de los demonios con relación a las naciones y a los seres humanos. La actividad principal de los demonios con relación a las naciones y los seres humanos. Nuestro texto clave es Apocalipsis 16, 13 al 16. Apocalipsis 16, 13 al 16. Hacen buen trabajo los demonios, pero porque los dejamos. Propongámonos no permitir que los demonios hagan su trabajo. Leo de la palabra de Dios. Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿A cuántos hemos mencionado? 3. Usted se da cuenta de cómo es Satanás. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás quiere su Trinidad también. Él quiere imitar a Dios. Siempre ha querido imitar a Dios. Entonces tenemos aquí, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. A manera de ranas. Pues son espíritus de demonios. ¿Qué clase de espíritus? De demonios. Que hacen señales. Es que los demonios hacen señales. Los demonios hacen milagros también. ¿Sabe usted? ¿Sabe que los demonios hacen milagros? Los demonios tienen poder para sanar. Sí sanan.
Claro que sí. Tenemos que ser cuidadosos. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. Y van a los reyes. ¿A quiénes van? A los reyes, a los gobernantes. Lo podríamos traducir de esa manera. A los gobernantes de la tierra en todo el mundo. ¿En qué partes del mundo? En todo el mundo. Gobernantes. Donde hay un gobernante, donde hay un dirigente. En tu barrio hay un dirigente, hay un encargado. Hay uno que está al frente de organizar la comunidad, de poner orden en la comunidad, de aplicar la ley. Ahí hay un demonio detrás de ese. Para hacerlo tropezar. ¿Por qué creen que hay tanto rollo en los países nuestros con políticos corruptos? Ahí hay un demonio. Entonces, nosotros como creyentes, mis amados hermanos, oremos por los políticos, aunque sepamos ya que son corruptos. Oremos por ellos. ¿Qué tenemos que orar? ¿Qué hacer? Orar. Hay que orar por los políticos. El pobre no sabe que tiene un demonio detrás, pero nosotros sí lo sabemos, tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de orar por ese hombre. Entonces, hay demonios detrás de cada dirigente político o líder en nuestras comunidades, guías en nuestras comunidades, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Quién es ese? Jesús hablando. ¿Cómo viene? Como no nos va a pedir permiso. Por eso se nos dice que nosotros tenemos que estar vigilantes. ¿Cómo debemos de estar? Vigilantes. He aquí, yo vengo como ladrón. Que no nos pase como las 10 vírgenes. Que 5 estaban despabiladas y las otras 5 bien dormidotas. ¿Cómo estaban? Dormidas. He aquí yo vengo como ladrón, feliz, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermoso pasaje ahí. Espero que Dios le hable. Espero que Dios nos hable. He aquí yo vengo como ladrón, feliz el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los demonios influyen en líderes, gobiernos y sociedades, promoviendo el caos, la idolatría y la maldad. ¿Qué promueven? Caos, las guerras, la idolatría y la maldad. El engañar a los pueblos es parte del plan siniestro de Satanás y él usa a los demonios para llevar adelante su plan. Miren, Satanás no es omnipresente. Omnipresente es solamente Dios. Omnipresente quiere decir que está en todas partes. Satanás no tiene esa facultad de estar en todas partes. Pero pareciera que está en todas partes porque sus demonios andan por todas partes. Aunque los demonios buscan oprimir a las personas y a las naciones, Dios sigue siendo el Rey soberano. ¿Quién es el Rey soberano? Dios. Dios es el Rey soberano. Y si hay algo que nosotros debemos de hacer es pedirle a nuestro buen Dios que Él sea quien reprenda a Satanás y a sus demonios. No nos pongamos nosotros a andar con cosas, tratando de nosotros. No. Que Dios sea quien reprenda a Satanás y a sus demonios y los aleje de la vida de los cristianos. Oremos. ¿Qué tenemos que hacer? Oremos por las naciones del mundo. Oremos por los creyentes del mundo y confiemos en la soberanía perfecta de Dios. Jesús vino a liberar a los cautivos y derrotar las obras del diablo. Si aún usted, mi amigo, no ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma, hoy es el día para arrepentirse de sus pecados y aceptar la salvación que Cristo le ofrece y
beneficiarse de la protección de Jesús. Como creyentes, comprometámonos. Como creyentes, comprometámonos a vestirnos. ¿A vestirnos? ¿A qué nos vamos a comprometer? Con la armadura de Dios. Vaya a la casa hoy en la noche y familiarícese con la armadura de Dios. Comprometámonos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Saben cómo el creyente se llena del Espíritu Santo? A través de la lectura de la palabra de Dios y de la oración. El creyente se llena del Espíritu Santo a través de la lectura de la oración y aplicando los principios bíblicos a su vida. Así que comprometámonos a vestirnos con la armadura de Dios, a ser llenos del Espíritu Santo y a hacer luz, ¿A qué nos vamos a comprometer? A hacer luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Creo que fue ayer que Juan Francisco llegó a la casa y me preguntó de los pollos, la gallina. Se me olvidó sacarlos, le dije yo. Es que me entretuve aquí haciendo algo. Y me dijo, pues fíjese que yo les abrí la puerta, me dice. Y hay unos que no quieren salir. Ahí están, todos amotetados están. Están todos acurrucados en una esquina, en su jaula. No quieren salir. Yo le dije a él, ¿sabes por qué no quieren salir? Por cómo está el tiempo de oscuro. Parece que ya no es hora de que ellos estén afuera del gallinero. Usted sabe que la gallina tiene una hora y esos animalitos saben leer la luz del sol. ¿Sabe usted leer la luz del sol? ¿Sabe usted leer la luz del Evangelio? ¿Sabe usted leer la luz de Cristo? Esos animalitos que a veces se comportan de una manera bastante torpe, saben leer la luz del sol y no querían salir. Ahí estaban metidos. Entonces fíjese bien, nosotros, mis amados hermanos, esos animalitos lograron discernir las tinieblas y no salieron, no dejaron su lugar. Nosotros comprometámonos a hacer luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Discernamos que estamos rodeados de tinieblas y recordemos que Dios es quien pelea nuestras batallas. ¿Quién pelea nuestras batallas? Dios. Quiero invitarle a tener un momento de oración. Oremos juntos. Cierra sus ojos, le invito.